Y en un mundo donde la tecnología está avanzando a pasos agigantados, transformando cada aspecto de nuestra vida diaria en lo que antes era muy común que hicieran personas, hay una revolución que se está gestando en los campos agrícolas de Estados Unidos. Y esta noticia que nos ocupa hoy es tan fascinante como también preocupante. Drones diseñados para la recolección de frutas que podrían estar reemplazando a los trabajadores inmigrantes ilegales o indocumentados en Estados Unidos en muy poco tiempo. ¿Cuántos trabajadores indocumentados están realmente empleados en el campo en Estados Unidos? ¿Por qué específicamente ellos son quienes hacen este trabajo? ¿Por qué este cambio tecnológico? Y yo creo que lo más importante es qué pasaría si esta tecnología se implementara a gran escala muy pronto. Miren, esto ya comenzó. Y comenzó precisamente en el desarrollo de esta tecnología en Israel, que como ustedes saben, pues es muy conocido por su innovación y por sus avances tecnológicos. Y hoy nos está ofreciendo una ventana al futuro de la agricultura, sobre todo precisamente en Kibutz, que es el centro de Israel, en donde un tractor presentó cómo arrastra dispositivos de sensores a través de los árboles de aguacate, por poner un ejemplo de muchos tipos de cultivos que van desde pizca de, por ejemplo, cereza, aguacate, son esos sensores que están ustedes viendo ahí. Y después de que pasan esos sensores escaneando los árboles con cargas electrostáticas para polinizar las plantas, de hecho, un método, por cierto, que aumenta muchísimo los rendimientos del cultivo, como si fueran abejas, pero robots. Y este es un avance crucial en un momento en el que el cambio climático y el crecimiento de la población mundial están planteando desafíos cada vez mayores, pero eso es el primer paso, el de la polinización. Está sustituyendo o pretendiendo, digamos, apoyar el trabajo de las abejas y sustituir, por supuesto, el trabajo de los trabajadores del campo. Esta compañía israelí que se llama BloomX, con este enfoque que tiene de polinización artificial, está utilizando primero algoritmos para predecir el momento exacto para maximizar la eficacia en la polinización de los árboles, de las frutas, para combatir la escasez de insectos polinizadores y de los riesgos que el calentamiento global pues ya nos está trayendo. Después de esto, se introducen robots agrícolas que tienen tecnologías avanzadas como sensores que miden parámetros del suelo, drones, datos de cultivo y están capacitados para recolectar la fruta. Miren, les voy a mostrar el video que de verdad es impactante. Está en inglés, pero lo vamos a ir comentando aquí en español, por supuesto. Y es muy breve, no se preocupen, no toma más que 1 minuto y medio, pero es impactante ver estas imágenes. Ahí podemos ver el uso de los drones, Alba, que son, fíjate, es increíble, ¿no? Están, sí, recolectando la fruta. Mira cómo los sensores identifican precisamente qué fruta deben de tomar. Y una vez que identifican la fruta que deben de tomar, la recolectan y la depositan en las canastas. El problema que dice esta persona aquí, que bueno, pues que tienen este problema de que no hay muchas personas para recolectar la fruta y entonces han ideado estos nuevos métodos como drones que escanean no solamente cuántas frutas tiene el árbol, sino cuáles están aptas ya para que se cultiven. Y esto obviamente que está revolucionando la tecnología de las compañías agrícolas, pues porque va a marcar un antes y un después en la revolución de nuestros campos, sobre todo en lugares, Alba, donde no hay muchos trabajadores que estén dispuestos a hacer estas labores. Llámese Estados Unidos, por ejemplo. Sí. Está ingenioso, pero ¿cuántas frutas pueden recoger esos drones por hora? Porque un humano recoge muchísimas. Claro. Muchísimas. Por supuesto, el ojo humano no es posible que detecte si ya está en su punto exacto. Puedes tener una idea por el color, por la textura, sobre todo las personas que se dedican a la pizca de los alimentos ya lo saben. Pero ¿cuántas puede cortar ese dron por hora? Claro, ¿realmente sí es competencia para el humano en este momento? Porque yo vi que iba muy lentito. Tú me platicabas hace poco precisamente que veías un documental de que les pagan
los explotan a Sí. nuestros paisanos en Estados Unidos porque no les pagan por hora como en estos países se paga, sino por canasta. Sí, les pagan por canasta. Veía yo en el TikTok que me apareció una chica y que decía, cuando no estoy trabajando me gusta vestirme así, y se veía muy guapa, estaba muy arreglada, muy guapa. Pero cuando estoy trabajando me visto así, y ponía, hacía un tutorial de todas las capas de ropa que necesita ponerse porque ella trabaja en la pizca de alimentos en el campo en Estados Unidos. Y dice, y mi apodo en el campo es la Champion. Porque olvidé el número de canastas que hace al día, porque nos pagan por canasta, no nos pagan por hora. Entonces, pues tienen que andar sumamente rápido para poder tener un buen salario al día y un buen salario a la semana. Entonces, el dron va muy despacito. No creo, honestamente, que le haga competencia a esta chica. Y viendo los videos que suben todos los hermanos que trabajan en la pizca de alimentos. Nosotros también tuvimos la oportunidad de platicar en una ocasión en Collingwood con unos paisanos mexicanos que vienen trabajan en la pizca. Que vienen a la pizca, que vienen a trabajar en los campos aquí en Canadá, y son jornadas completamente extenuantes, agotadoras, en donde trabajan muchísimo y les piden un alto número de frutas recolectadas o de plantas sembradas. Entonces, que te acuerdas que nos decía que un dolor de espalda terrible porque tienen que estar casi... Y de rodillas, porque tienen que estar hincados o agachados la mayor parte del tiempo, obviamente. Sí, claro. Entonces, se ve muy bonito el dron. Es una tecnología muy bonita. Pero en este momento no le puede hacer competencia a la fuerza humana trabajadora. Porque los paisanos que hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos, realmente es un trabajo muy, muy pesado. Claro. Explotador. Y ahora fíjate, nada más, de entrada, como tú dices, no hay tal vez competencia, pero ya se está hablando de una combinación de mano de obra humana con mano de obra robótica. Y es el inicio. Porque también, como sabemos, Alba, la capacidad es ilimitada. Si ya encontraron la forma, seguro las primeras experiencias no van a ser en la rapidez que se requiere, pero van a ir perfeccionando demasiado rápido esta técnica y vamos a ver... una velocidad que tú te imaginas, Alba, la velocidad que las máquinas pueden hacer. Simplemente, pues, ilimitada, ¿no? Y no se cansan, no necesitan pago de prestaciones, etcétera. Claro que... Ni lesiones. Pero que no es que les importen mucho las lesiones de nuestros paisanos, ¿verdad? Pero definitivamente esta tecnología sí está marcando un verdadero avance en el futuro y también implicaciones que tendríamos nosotros que ver, no solamente para los desafíos en el tema de la agricultura, sino cómo esto va a impactar a nuestros hermanos que trabajan en el campo, ya sea en el campo mexicano o en Estados Unidos. Y de por sí, en el caso de México, el campo mexicano es muy mal pagado y encima de esto, introduciendo este tipo de maquinarias. Y va a pasar, Alba, va a pasar en un futuro muy cercano en donde la tecnificación del campo, tal vez los primeros tractores, por ejemplo, se decía, no son tan eficientes como la yunta porque no son tan rápidos, los mantenimientos son caros, etcétera. Y después vimos cómo campo que no se tecnificaba simplemente no podía competir con el resto. Y este es el gran peligro de este tipo de tecnologías, que seguramente los campos van a requerir de este tipo de autonomía de recolección de frutas para poder competir con el resto, que sí contrate pues personas de a de veras como su fuerza laboral en el sector agrícola, y especialmente esto va a afectar pues a los trabajadores inmigrantes indocumentados, que son los más explotados en la mayor parte de las estadísticas, que son, por cierto, los que hoy ponen comida en la mesa de Estados Unidos, de Canadá y de muchas partes del mundo. Sin ellos no habría simplemente comida en la mesa. Casi siempre se dice que si no hay granjeros, no hay comida en nuestra mesa. Pero lo que pocas veces se dice es que si no hay trabajadores del campo, que en su mayoría son muy mal pagados y explotados, no habría alimentos que de por sí no son baratos. Pues ahora imagínate... Por ejemplo, y esto es una realidad, Alba, aquí hay un programa que se llama Jornaleros Agrícolas en Canadá. Y se trae gente de México y del Caribe. Exacto. Les pagan a 13 la hora. Eso es ilegal. O sea, un canadiense no es legal que le paguen a $13 la hora, menos descuentos como el sistema de pensión al que nunca van a tener acceso y sin embargo se los descuentan y otras más. Nadie en Canadá está dispuesto a hacer un trabajo así por ese precio.
De entrada porque no es legal. El salario mínimo está a 16 y algo. Uh-huh. Bueno, aquí en Ontario, porque depende de la provincia, cambia el salario mínimo. Pero en todas siempre se les paga menos que el mínimo. Se les paga menos del mínimo. Les están pagando entre $2 y $3 menos por hora. Luego dicen, es que les dan comida. Sí, pero ellos tienen que dar algo simbólico, pero de todas maneras tienen ellos que aportar. Nos decía el paisano hace un año que ellos estaban pagando $80 mensuales por la vivienda y la comida. Sí. Y lo que va a apuntar Alba es que evidentemente va a haber una pérdida de empleos para los trabajadores del campo y esto pues va a replantear todo el futuro económico y de nuestra sociedad, no nada más en Estados Unidos, también por supuesto aquí en Canadá. Estos avances tecnológicos que sí se ven surrealistas, se ven impactantes a primera vista, pero traen muchísimas consecuencias en otros caminos que no necesariamente nos hemos planteado, que a corto y mediano plazo van a cambiar la economía agrícola del mundo. Muchas gracias, por cierto, por su super chat a nuestro amigo Max Pro. Gracias, amigo, por tu super chat. Y hoy estamos viendo el comienzo, seguramente, Alba, de una nueva era, no solamente en el sector agrícola, sino también en la inmigración. Sí. Claro que sí, decía a alguien en mi canal, dice mi amigo Elias Muga, el dron puede trabajar con calor y con frío y puede trabajar 24 horas diarias. Sí, puede trabajar. No necesita la luz del día. No necesita la luz del día ni nada para la fruta, pero en climas como por ejemplo el que hay aquí en Canadá, aunque haya mucho frío, puede salir a trabajar, pero no se puede cultivar. Entonces pasa lo mismo. El clima le juega a lo mismo, en contra, porque aunque pueda salir a trabajar, no hay que cosechar. Y no, porque también a cierta temperatura las máquinas se congelan. Por eso la construcción se para muchas veces en invierno, porque no arrancan los, ¿cómo se llaman estos? Las bombas de electricidad. Sí, las plantas generadoras de luz. Las plantas generadoras de luz no jalan por el frío. Entonces pasaría lo mismo con los drones. Aunque estuviera la fruta que se pudiera poner en invernaderos o algo así, muchas veces el frío no jalan. Entonces aquí ese sí sería un problema. En donde no hay un clima tan extremo, pues podría jalar. Pero sí, de que puede trabajar a cualquier hora, esa sí sería... Tal vez ahí se podría poner a la par con la fuerza humana laboral. Es. Amigos, por cierto, ayúdennos mucho compartiendo este en vivo, porque fíjense, otra vez tenemos problemas. Aparentemente hay un baneo. Muchísimos nos están reportando que desde que hablamos del dinero sucio pro-israelí en la política estadounidense, después de ese en vivo ya no les llegan nuestras notificaciones. Ni modo. Vamos a hablar, por cierto, de eso también otro poquito, porque nuevas cosas han pasado. Pero bueno, este tema es importante. Nos ayudan muchísimo si comparten con sus amigos por WhatsApp o en redes sociales, ponen el link de nuestros en vivos, comentan, le dan una manita, se suscriben. Todas esas reacciones nos ayudan a que el algoritmo no tenga de otra más que suavizarnos un poquito las sanciones. Ya saben que les gustan las sanciones. Así y pues nosotros nos gusta ser sancionados. Pues ya, ni modo. Y en una reciente entrevista, Donald Trump, quien es una figura pues muy influyente y para muchos el favorito para ser nuevamente el candidato y el siguiente presidente que se va a enfrentar muy probablemente en noviembre contra Joe Biden, pues abordó una serie de temas críticos que merecen un análisis muy detallado. Uno de los puntos más destacados de sus declaraciones fue su referencia a Rusia. Trump señaló la capacidad militar histórica de Rusia, mencionando cómo esta maquinaria de guerra logró vencer a figuras como Hitler y Napoleón. La referencia a la batalla del río de Moscova en 1812 y más comúnmente esta batalla conocida como la batalla de Borino es un punto de partida muy interesante. Esta batalla fue uno de los enfrentamientos más significativos durante la invasión napoleónica de Rusia. A pesar de no ser una victoria decisiva para ninguna de las partes, marcó el inicio del declive de Napoleón en Rusia, demostrando la resistencia y la capacidad estratégica del ejército ruso frente a uno de los conquistadores más célebres de la historia. La campaña de Napoleón en Rusia culminó con la retirada desastrosa, que resultó en la pérdida de la mayor parte de su ejército, principalmente debido al crudo invierno ruso.
Las tácticas de tierra quemada aplicadas por los rusos y las constantes escaramuzas que mermaron sus fuerzas fueron el factor determinante. Pasando a la Segunda Guerra Mundial, la capacidad militar de Rusia, en ese entonces, que era la Unión Soviética, se puso nuevamente a prueba de manera muy dramática. La victoria soviética en la batalla de Stalingrado entre 1942 y 1943 se considera como el punto de inflexión en el teatro europeo de la guerra. Fue aquí donde el avance de la Alemania nazi hacia el este se detuvo definitivamente después de uno de los enfrentamientos más sangrientos de la historia, demostrando así la resiliencia y el sacrificio extraordinarios del pueblo soviético y su ejército. Pero ahora, ¿está insinuando Trump que cree que Rusia es más poderosa que Estados Unidos? Bueno, tenemos un video, vamos a verlo. Así que no estarías a favor de dar 60,000 millones de pesos más para Ucrania porque dijeron que sin ese dinero Ucrania definitivamente perdería la guerra, lo que entonces empoderaría a Vladimir Putin y pondría en peligro a nuestros aliados. Supongo que lo que más me molesta es que nunca habría ocurrido si yo fuera presidente. Bueno, ocurrió. ¿Qué vas a hacer? Pero nunca habría ocurrido. Putin nunca lo habría hecho por dos razones. Número 1, le dije que no lo haga, nunca lo habría hecho. Y la otra razón era que los precios del petróleo estaban bajos, a $40 el barril. No funciona a $100 el barril. Él hizo una fortuna durante esta guerra. Me siento muy mal, recuerda esto. Realmente estás contra una máquina de guerra, Rusia. Rusia, lo que hacen, derrotaron a Hitler, derrotaron a Napoleón. Ya sabes, son una máquina de guerra, son un país mucho más grande. Orbán, quien creo que es un tipo fantástico, a mucha gente no le gusta porque es un poco duro. Es el primer ministro de Hungría y dijo, y se pronunció muy fuertemente, le preguntaron qué está pasando. El mundo entero se está derrumbando. Bueno, esa fue una parte de la declaración. De la declaración de Trump. Y pues, ¿ustedes creen que Trump insinuó realmente que Rusia es más poderosa que Estados Unidos? Bueno, pues claramente, pues no, ¿verdad? Lo que Trump parece estar haciendo es, en realidad, señalar la diferencia crítica en el enfoque hacia la política exterior y la estrategia militar, especialmente en comparación con la administración actual bajo el presidente Joe Biden. La mención de Trump hacia las victorias históricas de Rusia, pues no es tanto una admisión de superioridad como una advertencia contra la competencia. En el ajedrez geopolítico, subestimar al oponente puede ser un error muy, muy fatal. Lo que Trump sugiere es que no está cometiendo el mismo error de Biden, subestimar al enemigo. La historia está repleta de ejemplos donde el exceso de confianza llevó a derrotas humillantes, desde la batalla de Borodino contra Napoleón hasta el invernal rechazo de Hitler. Rusia ha demostrado repetidamente que subestimar su capacidad de resistencia y contraataque es un error garrafal. Hasta la guerra en Ucrania, por cierto, es otro gran ejemplo de cómo lo subestimaron. Y ahí están las consecuencias. Pero fíjate, tiene mucha razón también Trump en lo que dijo. ¿Cómo no va Vladimir Putin a amar a Biden realmente? Dijo, ¿quién preferiría usted que ganara, Biden o Trump? Y dijo, por supuesto que Biden. Claro. Me hizo rico. Pues imagínate, estaba el barril a 40 y lo dejó a 100. Hicimos una fortuna. Ahora resulta que Rusia ha superado en crecimiento económico a todos los países del G7 gracias a que Biden le puso en charola de plata todo. Claro. Se acabó el petrodólar. ¿Quién tiene ahora el petróleo del mundo en la bolsa? Pues la tiene Putin. ¿Sí? ¿Y quién le puso el petróleo a Putin en la bolsa? Se lo puso Biden. Claro, y a ese precio. ¿Y todavía te acuerdas que en su ingenuidad de Biden había pedido a los miembros del G7 que no compraran petróleo ruso a más de $60 el barril? No, hombre, se lo llegaron a comprar hasta el doble. Sí. Biden hizo millonario a Putin, a Rusia, sí. Pues. Que hoy tenga Rusia las cifras económicas que tiene es gracias a las excelentes decisiones que ha tomado Biden. O sea, para ser su enemigo lo está beneficiando muchísimo. O sea, llámese la ironía de terribles decisiones. Exacto. O sea, terribles decisiones porque supuestamente ellos lo iban a convertir en un paria internacional y lo están convirtiendo en uno de los países más ricos y prósperos. Entonces, está muy complejo sus sanciones. Bueno, y más de lo que vimos en la entrevista de Trump, pues es una filosofía del realismo pragmático.
Reconocer la fortaleza del adversario no es una señal de debilidad, sino un paso esencial para formular estrategias más efectivas. Trump está diciendo que es crucial entender a quién te enfrentas en el escenario mundial, sus capacidades y su historia, para no caer en la trampa de una ingenua derrota que podría costar miles de vidas y gastar inmensas cantidades de dinero de los contribuyentes. Pero Trump, pues no se quedó ahí. También tocó el tema de la ayuda de Estados Unidos que está brindando a Ucrania y todo el dinero que ha mandado, tanto económicamente desde el punto de vista militar, todo el armamento y el dinero que han enviado, que es muchísimo. Su postura parece sugerir que este apoyo podría recaer más sobre Europa, argumentando que es un tema de Europa. Esta declaración pues reaviva el debate sobre el papel de Estados Unidos en el escenario internacional y su responsabilidad o la falta de ella en conflictos que, aunque geográficamente distantes, pues tienen implicaciones globales. Al subrayar que bajo su administración no se va a destinar más financiamiento a Ucrania, Trump hace una declaración contundente sobre priorizar los desafíos internos de Estados Unidos por encima de las intervenciones extranjeras. Y este mensaje pues resuena en un momento donde el país se enfrenta a asuntos críticos como el techo de deuda, la crisis migratoria y un nivel de inflación sumamente preocupante. La crítica de Trump hacia la ayuda a Ucrania pues se fundamenta en la percepción de que dicha asistencia beneficia desproporcionadamente a sectores específicos como a las petroleras y a la industria armamentística, en lugar de enfocarse en la promoción de la democracia o la seguridad global. La aseveración de que estas políticas no son más que un negocio lucrativo para algunos, mientras que la mayoría de los estadounidenses no obtienen ningún beneficio económico, pues cuestiona la narrativa de la ayuda como un acto de humanidad que trae la actual administración de Biden. Y este análisis se ve reforzado por la reciente acción de la administración de Biden en la ONU, donde Estados Unidos vetó el proyecto de resolución que pedía un alto al fuego inmediato en Gaza. Este veto, especialmente viniendo de Estados Unidos, el único miembro de los 15 del Consejo de Seguridad en oponerse, pues mientras que el Reino Unido decidió mejor abstenerse. Destaca una aparente inconsistencia en la política exterior estadounidense. La decisión de bloquear una iniciativa de paz mientras se invierte significativamente en conflictos externos como en los de Ucrania, pues pone en duda las prioridades y los compromisos de Estados Unidos en la arena internacional. Esta visión, por supuesto, contrasta con la práctica reciente de la política exterior estadounidense y plantea preguntas críticas sobre el equilibrio entre los compromisos internacionales y las responsabilidades domésticas de casa. El debate no es solo sobre la cantidad de ayuda o el apoyo militar que Estados Unidos ofrece, sino sobre la base de qué criterios se toman estas decisiones y cómo se alinean con los intereses nacionales a largo plazo, porque mientras dicen que abogan por la paz, están bloqueando una iniciativa de paz. No hay congruencia, o sea, no tiene una justificación ya la administración de Biden para esto. ¿Por qué destinar este tipo de paquetes de ayuda, $60 mil millones más todo lo que ya le han dado a Ucrania? ¿Porque no soporta invasiones? ¿Porque va a acabar con la tiranía? ¿Por qué? Ahora, el criterio que me digan por qué no lo aplica en Gaza. No solamente no lo aplica, sino que se opone a que haya una tregua. Veía yo la resolución de la ONU, Alba, en donde querían, era un exhorto para un cese al fuego inmediato. Cese al fuego total inmediato. Y Estados Unidos, como miembro del Consejo de Seguridad, vetó esta propuesta porque dijo que en lugar de cese al fuego total inmediato, proponía que fuera un cese al fuego parcial en cuanto fuera posible. No, pues mira qué cómodo, ¿no? No, es que es mi compa, Netanyahu. Total, no es cosa que urja, pues no son mis hijos los muertos. No, Entonces... y pues es que Palestina no tiene nada, pero de Israel puede obtener muchas cosas, entonces hay que apoyar sobre todo si tiene Israel el control de Gaza Marín en un futuro. Exacto, y sobre todo cuando Israel en su lobby político está invirtiendo cantidades exorbitantes de millones en campañas políticas, principalmente... De Estados Unidos. Sí, de Estados Unidos, principalmente en demócratas, no en
políticos republicanos. En el Partido Demócrata está demostrado que por eso fue que no les mandan las notificaciones. Y si no han visto el video, vayan a verlo, porque no es información nuestra, es una investigación de The Telegraph que ellos tienen. The Guardian, si es cierto, The Guardian. Ellos tienen santo y seña y todas las cantidades de todo lo que Israel financia en las campañas de los demócratas estadounidenses. Sí. Y cómo incluso los han hecho cambiar de postura. O sea, muchos que estaban en contra de los asesinatos que se hacen en Palestina, les sueltan cañonazos de dinero y mágicamente cambian de opinión en el Congreso. O les dicen, ¿no quieres tú estos miles de millones de dólares, congresista? No te preocupes, se viene tu próxima elección y voy a ayudar entonces a tu oponente para que tú pierdas. Y entonces tu oponente, que ya va a estar, ese sí me va a ayudar. Claro. Y pocos son realmente los lobistas o países que están dispuestos a invertir cantidades tan grandes de dinero en congresistas como lo está haciendo el lobby israelí. Como Alba dice, es una investigación de The Guardian. Yo no sé por qué al algoritmo le molesta tanto o nos pone este tipo de sanciones cuando hablamos de esto, cuando es realidad y periodismo serio lo ha ya expuesto con pruebas de las transferencias de fondos y de cuán poderosos son esta industria, que de verdad es un verdadero peligro. Siempre hablamos de la influencia rusa o china, pero nadie habla de la influencia israelí, cuán poderosos son y cómo moldean y cambian las políticas estadounidenses. Y esto es algo, Alba, que definitivamente tendríamos que estar hoy analizando. Claro. Teníamos otro video de la versión oficial de Trump. Miren, les mostramos el video de la entrevista en la que Trump habla, pero hay otro, el que es la versión oficial. La versión pública. La versión amigable para YouTube. La versión permitida de Trump. Entonces, para que vean cuál va a ser la versión completamente diferente a la entrevista. Donald Trump comparó el martes sus problemas con la justicia con la persecución al opositor ruso Alexei Navalny. En una entrevista con Fox News, el exmandatario estadounidense y aspirante a la Casa Blanca habló sobre la multa de $355 millones que le impuso un juez de Nueva York durante un juicio civil, en el que se le acusaba de inflar el valor de los activos de la Trump Organization. El magistrado también lo inhabilitó comercialmente durante 3 años. Es una forma de Navalny. Es una forma de comunismo o fascismo. El tipo es un loco. Navalny murió la semana pasada bajo circunstancias desconocidas en una prisión del Ártico bajo control de Moscú, lo que conmocionó a la comunidad internacional y levantó críticas directas al Kremlin. Sin embargo, Trump no pronunció palabra durante el fin de semana, algo que los opositores observaron como otra muestra de su afinidad con el mandatario ruso Vladimir Putin, a quien en el pasado calificó de genio. Cuestionado específicamente sobre su silencio en torno a Putin, Trump exaltó a Navalny, pero de nuevo evitó relacionar su muerte directamente con el presidente ruso. Lo de Navalny es una situación muy triste. Fue muy valiente porque regresó y podría haberse quedado lejos. Y francamente, probablemente habría sido mucho mejor que se quedara lejos y que hablara fuera de su país en vez de regresar, porque mucha gente pensó que podría pasar y pasó. Y es algo horrible, pero está pasando en nuestro país también. Nos estamos convirtiendo en un país comunista en muchos sentidos. Si te fijas, soy el candidato al frente de las encuestas. Nunca me habían acusado y ahora fui acusado 4 veces. Tengo 8 o 9 juicios, todo por el hecho de que estoy en política. Además del caso civil en Nueva York, Trump enfrenta 91 cargos criminales en la justicia, algunos relacionados con ilícitos electorales, tras la invasión de sus partidarios al Capitolio el 6 de enero de 2021, en un intento de impedir la certificación de Joe Biden, quien lo derrotó en las urnas. Bueno, ya vieron ahí, ¿no? ¿Cómo le dejan así como de... decidió no implicar... Evitó acusar. Claro, si no tenemos pruebas no podemos acusar. Podemos pensar y podemos creer que fue. Pero si no hay pruebas es demasiado arriesgado de su parte como político lanzar acusaciones sin tener certezas. Entonces, es inteligente de su parte. No puede lanzar acusaciones así nada más porque sí, solo porque él lo cree. Porque no tiene pruebas.
Y digo, nosotros comentamos este tema de Navalny la semana pasada y dijimos que era condenable, que era demasiado sospechoso, que lo que está sucediendo en Rusia debe de investigarse, sobre todo con el opositor de Vladimir Putin, porque por decirlo menos es sospechoso. Pero Trump tiene un punto enorme. Claro. Eso que se han mofado los medios. Ayer y hoy es la nota. Ocultaron mucho lo que dijo de que ya no le va a dar un centavo a Ucrania, de que subestimaron a Rusia, que es una máquina de guerra que venció a Hitler y a Napoleón y que el error que cometió, que lo hicieron millonario elevando los precios del petróleo, que le hicieron un favor a Rusia y nos metimos un balazo en el pie. Eso lo ocultan. Pero lo que magnifican es burlarse de sus declaraciones de que se comparó con Navalny. Y entonces la narrativa es, pues si Navalny está muerto y él no, ¿de qué hablan? Pero Trump sí que tiene un punto. Es un perseguido político en el famoso país de las libertades. ¿Qué quiere decir esto? Que ese país de las libertades ya no es tan libre y debe cambiar. Esa es una realidad. Claro. Que se están negando. Pero qué casualidad, Alba, que ya lo están averiguando por todo. Hasta del examen en el que hizo trampa en la prepa, ya está de seguro eso también en una corte. Claro, y dices, ok, tenías conocimiento supuestamente de los delitos que cometió el señor desde el 2016, ¿por qué hasta el 2024? 8 años, ¿no? Porque si ya había acusaciones desde el 2014 en su contra, te esperas hasta el 2023 para empezar estos procesos. ¿Por qué? O sea, haz las cosas en su tiempo y en su forma. La ley y la justicia debe ser igual para todos. ¿Por qué te tienes que esperar 6 y 8 años en su momento? Como esta acusación de ProPublica en contra del presidente de México de una supuesta investigación de la DEA desde el 2006 y se les ocurre soltarla ahorita en pleno proceso electoral O sea, mexicano. 18 años después. ¿Por qué si tienes eso? ¿Por qué te esperas tanto? No te esperes. Y menos cuando sea un político. O sea, en el momento. La justicia debe ser así, pareja. ¿A poco si alguien roba una tienda se van a esperar 8 años para meterlo al juicio? Pues no, pero ¿verdad? Es triste en lo que está convirtiendo, y repito, porque no se trata... Yo no estoy diciendo Estados Unidos, Biden. Es triste lo que esa administración está convirtiendo a la justicia en estos momentos. Hablamos de justicias tan selectivas como, por ejemplo, un veto al cese al fuego de Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU ayer, una justicia selectiva en contra de sus opositores, llámese Donald Trump, una justicia selectiva para interferir en campañas extranjeras como la de México, por ejemplo, como en el caso ProPublica, posicionando con bots de cuentas falsas, con granjas de bots, hashtags para influir en las elecciones de México. Y esto tenemos, amigos, siempre que poner nosotros, levantar la voz y levantar la mano, porque si permitimos que estas cosas pasen, no van a tener un límite. Y China está presenciando una tendencia emergente que está desafiando a las convenciones de la guerra y de la seguridad nacional. Resulta que empresas de diversos sectores hoy están formando sus propias milicias, sus propios ejércitos privados voluntarios. Y no son solamente soldados a tiempo completo del Ejército Popular de Liberación. Son empleados regulares que cuando se les necesite, como sicarios profesionales, pues, podrían ser desplegados en situaciones de guerra, en desastres naturales o sanitarios o logísticos. Varios informes, de hecho, indican que al menos, fíjense, 16 empresas chinas han establecido este tipo de milicias y entre ellas se destaca una empresa, por cierto, privada también, que es un gigante de la industria láctea, que imagínense, o sea, vende leche, pero en sus ratos libres también tiene un ejército privado poderosísimo y que en diciembre del año pasado levantó su propia milicia. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿para qué necesitan estas empresas chinas sus propios ejércitos? Estas milicias tienen, obviamente, con la aprobación y el consenso del gobierno de Xi Jinping. Este tipo de cosas tienen una larga historia, de hecho, en China. Lucharon junto a los comunistas en la guerra civil. Más tarde Mao Zedong, por ejemplo, promovió este tipo de fuerzas, las integró en las comunas y en las empresas estatales con un doble objetivo. Se trataba en ese momento de proteger el nuevo régimen de cualquier ataque extranjero, porque había una desconfianza muy grande de Mao hacia Estados Unidos y Taiwán, y para imponer obviamente su visión en el Estado. Y estas milicias se convirtieron pues en vigilantes comunistas que mantenían un ojo sobre la población, que aplastaban el disenso, que promovían las ideas de Mao. Y parece que Xi Jinping está de nuevo reviviendo este plan.
Y tal vez esa es una explicación de por qué las milicias están regresando en China bajo el nombre de Departamento de Fuerzas Armadas del Pueblo. Permanecen todavía bajo el mando del EPL, pero no hay cifras exactas para saber exactamente cuántos tipos de poderosas tropas militares privadas hay. Hablamos de hombres entre 18 y 35 años de edad que se pueden enlistar, también mujeres que son bienvenidas, y esto pues habla de una apertura y de una agresividad para formar lo más rápido posible estas fuerzas militares privadas. ¿Para qué las quiere China? ¿Por qué las necesita? Al final del día, el EPL, el ejército chino, es una máquina de lucha masiva. De hecho, es el ejército más grande del mundo, confirmado. Tiene 2.8 millones de soldados y un presupuesto de más de 220 mil millones de dólares. Y fíjense, según expertos, estas milicias no están destinadas a misiones en el extranjero. Tienen un propósito aparentemente doméstico, que es el de monitorear y aplastar el disenso dentro de China. Y esto tiene mucho sentido si consideramos el contexto actual del país. Después de años de crecimiento acelerado, hoy la economía china está desacelerándose. Desde 1990, el crecimiento anual promedio fue del 9% y alcanzó en algunos años incluso hasta el 14% de crecimiento. El problema es que ahora ese crecimiento de su PIB es de nada más el 5.2%. Y el sector inmobiliario está en gravísimos problemas. Ya vimos lo que le pasó a Evergrande. Y los gobiernos locales están inundados de deudas, de desempleo juvenil, que alcanzó el año pasado nada más 21%. Y toda esta situación pues está llevando a un notable aumento en las protestas laborales, en manifestaciones masivas. El año pasado, por ejemplo, China vio casi 1.800 huelgas y manifestaciones. 1.800. Un aumento terrible desde las aproximadamente 800 huelgas que tuvo hace 2 años. Más del doble. Y de ahí la necesidad de crear este tipo de fuerzas militares privadas. Xi Jinping busca un mayor control sobre el sector corporativo y quiere sofocar cualquier tipo de disidencia desde que inicie. Después de esto está otra agenda, que es el de las empresas chinas, que no es algo nuevo, pero que este tipo de empresas ahora tienen células en el Partido Comunista y en sus estructuras y están confirmando sus lazos con el partido, haciéndole segunda con estas fuerzas, poniendo a militares privados a las órdenes de Xi Jinping. Entonces estas milicias parecen ser ahora un paso muy natural en la expansión de un estado policial. Miren, algunos números que son bastante interesantes. En el 2020, China gastó 210 mil millones de dólares en seguridad interna. Y eso incluía vigilancia, policía, por supuesto espionaje, y era 7% más que su presupuesto de defensa. Y eso nos dice cómo Xi Jinping está tratando no tanto de revivir la economía, sino de aumentar el control sobre la población china. ¿Cómo? Asegurándose de que nadie proteste, de que nadie piense diferente, de que nadie levante la voz. Y esta estrategia pues podría ser bastante contraproducente, porque hoy hay inversores que buscan cualquier excusa para salirse de China, y las empresas armadas de China pues podrían justamente ser ese motivo perfecto que están buscando en estas tropas militares increíbles que se están preparando probablemente para una represión social, pero tampoco sabemos, no podemos descartar si se están preparando para una nueva pandemia o para potenciales conflictos militares, por ejemplo, con Taiwán, en donde el fortalecimiento del control interno mediante estas milicias podría ser un claro ejemplo de cómo China está anticipándose a cualquier escenario social para poder hacer frente de una manera poderosa a ya sea un escenario de aumento de desempleo, de descontento social o hasta una guerra de frente con Taiwán y todos sus aliados. En todos estos casos lo que estamos viendo es cómo Hong Kong está manejando la información durante este momento a su medida. Por ejemplo, cuando salió el tema de la pandemia, vimos cómo los confinamientos en China eran implacables, gracias precisamente a la contención con la fuerza policíaca. Este modelo chino, por cierto, se copió en otros países, incluso aquí en Canadá con la represión del famoso Freedom Convoy o Convoy de la Libertad, que protestaba en contra de las medidas del gobierno por la pandemia.
ahora China sabe cuán importante precisamente es tener el fortalecimiento de ese tipo de estrategias y seguramente lo que estamos viendo es una expansión de esas milicias para poder hacer frente, repito, ya sea a una nueva pandemia, a una disidencia social o incluso a una guerra con Taiwán y sus aliados. Claro, ellos sí se están preparando para todo y pues el control lo tienen, recuerden lo de los puntos sociales, entonces estas milicias pues van atacando a esos famosos puntos sociales, es tener el control más a nivel de calle. Sí. Tener más control todavía del que tienen. No te extrañe que dentro de poco o nada empiecen a copiar esos mismos modelos, porque siempre terminan copiándola todo a China. Le critican Pues, todo, pero todo le copian. En una de esas ya hasta los tenemos. Fíjate, Alba, que yo a veces me pongo a pensar qué terrible debe ser vivir en China, ¿no? Cuando vemos este tipo de cosas, por ejemplo, lo que le pasó a Navalny, mucha gente dice, qué terrible debe de ser vivir, por ejemplo, en Rusia. Pero yo a veces me pregunto, ¿cómo nos verán ellos? Seguramente alguien en Corea del Norte está viendo la tele diciendo, qué horrible ha de ser vivir en América. Porque obviamente cada país vende sus narrativas sobre lo malo que son otros gobiernos, pero nunca hablan de los suyos propios y viven controlando a sus medios de comunicación. Criticamos mucho, por ejemplo, a Corea del Norte por cómo controlan mucho lo que la gente ve en propaganda. Pero, por favor, si tantito te sales de guacal aquí en YouTube o en Facebook o en Instagram y ya no le van a mandar notificaciones a nuestros amigos para nuestros próximos en vivos. Claro. Tan fácil como eso. Miren, que la propaganda que tienen en Corea del Norte y cuál es la propaganda que vemos en la televisión abierta. ¿Qué es lo que estamos viendo en la televisión? Si ustedes analizan, bueno, nosotros gracias a Dios en casa tiene muchos años que no tenemos televisión abierta. Pero si ven la televisión abierta, ¿qué tienen? Telenovelas en donde la muchacha pobre se casa con el rico. No, y fíjate, Alba, ahora que me lo dices, a pesar de que tenemos televisión de paga gratis, sí. Ya llevamos 2 años con esa caja de propaganda. Pero no la usamos. Pero te has puesto a pensar ahorita que tú lo estás diciendo, yo reflexionaba, bueno, ¿y por qué es gratis? Se supone que pagas por eso. Es una caja como el Sky, pero aquí es de Bell. Bueno, nosotros tenemos esa, ¿no? Y ahí hay canales que tienes que pagar por ellos. Varios, desde, por ejemplo, principalmente muchos noticieros. CTV, BBC, todos los que son noticieros. HBO. También está HBO. También hay muchos canales de películas, ¿no? Pero principalmente yo creo que va a ser gratis para que te animes a ver ese tipo de noticieros. Claro, porque nosotros dijimos, ¿sabes qué? No queremos, nuestros hijos no consumen televisión abierta, nosotros no consumimos televisión abierta, no queremos la caja, o sea, no, ¿para qué? No, es que si te la llevas, es más barato el paquete del internet y el teléfono en tu casa que si no te la llevas. Es más costoso. Si cancelas la tele, te suben el internet. Sí, si cancelas la tele, te suben el internet. Entonces le dije a Víctor, pues ¿sabes qué? Tráete la cochina caja, no la ponemos y pagamos más barato. Claro. Y así la tenemos. Ahí está, acumulando polvo, pero estoy pagando menos. Le dije, no estoy obligada a conectarla. Entonces llévatela. No pasa nada, pago menos, pero ahí está. Pero sí, ¿por qué? Porque les interesa que consumas su propaganda. Claro. Esa es la realidad de las cosas. Esa es la terrible realidad. Criticamos al vecino, pero hacemos lo mismo. No sabemos cómo nos ven ellos, pero seguramente nos ven como monstruos. O sea, lo que terrible debe de... Por ejemplo, imagínate vivir en Canadá, eso que le hicieron lo del Freedom Convoy, que reprimieron gente a punta de caballos. Pero es que eso casi no salió. No, por eso. Pero allá en los países de ellos, claro que salió muchísimo. Aquí en los nuestros casi no salió. Y entonces decimos, imagínate qué horrible vivir en China. Pobre gente, cómo los tuvieron allá cuartelados. Es decir, amigos, de verdad vivimos en un mundo que nos quiere ciegos, nos quiere sordos y nos quiere tontos porque así somos más valiosos para ellos. Y fáciles de manipular, sobre todo. Entre menos leamos y entre menos nos informemos, es más fácil seguir como borregos lo que nos digan. Exactamente. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.